Bien, hoy vamos a revisar la técnica de la mano derecha. Lo primero es ver el tema de la púa o plumilla. Si tú no tienes una, puedes hacer los ejercicios de hoy con el pulgar, pero te voy a recomendar bastante que te compres unas 5 o 10 plumillas, si se puede, de diferentes grosores. Algunas van a ser gruesas y duras, como esta, que no se dobla nada, y otras van a ser más bien delgadas y flexibles. Lo ideal es que pruebes con varias y descubras con cuál es con la que te sientes más cómodo. Te recomiendo que todas tus plumillas tengan esta forma como de gota de agua y que evites las que tienen forma de triángulo, las que tienen un aro para meterse al pulgar y las que son de materiales como madera o metal. Lo mejor es que tengan esta forma y que sean de plástico. Para los que van a tocar con el pulgar, el movimiento debe ser hacia abajo y hacia afuera, para que no toques cuerdas que no quieres tocar. Si lo haces todo para abajo, te va a pasar esto. Ve practicando tocar cada cuerda por separado hasta que te acostumbres al movimiento correcto. Los que ya tienen su plumilla, vamos a sujetarla con la yema del pulgar contra el lateral del dedo índice. El dedo índice lo vamos a doblar un poquito, de tal forma que la punta del dedo deje libre la punta de la plumilla. Digamos que el pulgar apunta hacia un lado, el dedo índice apunta más o menos al lado contrario y entre medio ponemos la plumilla. Aquí tú puedes decidir si tener mucha o poca punta. Yo la verdad prefiero tener poca punta para que la plumilla no se me atore entre las cuerdas al momento de estar tocando. En cuanto a los otros dedos, yo prefiero recogerlos porque he notado que así mi técnica es un poquito más versátil. Además, puedo hacer un poquito de presión hacia el índice para sujetar mejor la plumilla. Ojo que no los estoy apretando, solamente están recogidos. Esto te lo digo para que no vayas a estar apretando la mano y estés tocando demasiado tenso. A pesar de que yo toco así, esto es como cuando vimos la forma para sentarte con la guitarra. Depende mucho del gusto de cada quien y hay ejemplos de grandes guitarristas que tocan tanto con los dedos extendidos como con los dedos recogidos. Entonces te recomiendo mucho que pruebes las dos formas y veas cuál es la que más te gusta a ti. Agarramos nuestra plumilla y tocamos con un movimiento parecido al del pulgar, hacia abajo y hacia afuera. Es importante que el movimiento sea corto, no lo hagas así. Otra cosa que tienes que cuidar es que el movimiento venga desde la muñeca. En los dos videos anteriores te enseñé a afinar tu guitarra y a tener una buena postura. Si ya tienes eso listo, podemos empezar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a tocar 2 veces cada cuerda. 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a tocar 4 veces cada cuerda. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Ahora vamos a tocar de la primera a la tercera y de regreso. Fíjate bien cómo es. Primera, segunda, tercera, segunda, primera. Otra vez. Primera, segunda, tercera, segunda, primera. Y ahora con música. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es súper importante que seas paciente. Si algún ejercicio no te sale, ponle pausa al video, practícalo las veces que haga falta por tu cuenta y después lo vuelves a intentar con la música. Si ya te salieron todos los ejercicios, perfecto. Ya con eso te podrías pasar a la siguiente clase. Pero te voy a recomendar que mañana vuelvas a este video y hagas los ejercicios otra vez para que tengas bien desarrollada la técnica de la mano derecha y así te puedas concentrar completamente en trabajar tu mano izquierda. Si sientes que tu mano derecha está completamente lista, te veo entonces en el siguiente video.